Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí emitiendo desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, día 24 de junio, día de San Juan, día feriado aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, hoy vamos a continuar el miércoles pasado. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo. Soy psicóloga y psicoanalista, integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y estamos emitiendo en este momento desde las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, Mejor Hablar, y el programa de Radio Viniguada Mejor Hablar, y Focus Familia, la página de Facebook Focus Familia. Bueno, a todos darles la bienvenida e invitarles a pues que si quieren ver los vídeos que llevamos haciendo pues prácticamente durante todo el tiempo que duró el confinamiento, pueden verlos en Psicóloga Psicoanalista, en la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, hoy vamos a continuar hablando. El otro día empezamos con si tienen cualquier duda o pregunta pueden hacer sus preguntas en directo y les contestaremos sobre la marcha. El otro día empezamos con el tema de la sexualidad humana y nos quedamos en las etapas del desarrollo psicosexual, que va a ser donde vamos a continuar hoy. Decíamos el otro día en el vídeo anterior, que si quieren lo pueden ver en las páginas estas que les he dicho, decíamos que la sexualidad es un concepto muy importante en la teoría del psicoanálisis. Y el psicoanálisis va a manejar un concepto de sexualidad muy amplio en la que la genitalidad solo es una parte de ella, ¿no? Es decir, la genitalidad estaría incluida en la sexualidad, pero no todo. La sexualidad es lo genital, ¿no? Cuando hablamos de genitalidad nos referimos fundamentalmente a las relaciones sexuales o a lo que normalmente se suele llamar como sexo. Entonces, como digo, es un concepto muy importante en la teoría psicoanalítica. El otro día ya estuvimos viendo cómo Freud va a abordar la etiología sexual de las neurosis, que trata en su consulta como psicoanalista en Viena. Y recién empezamos a nombrar las etapas del desarrollo psicosexual, que sería con lo que nos vamos a meter hoy, sobre lo que vamos a hablar hoy. Bueno, otro de los prejuicios que vino a romper Freud es que en la infancia los niños no tenían sexualidad y que en la infancia no existía el desarrollo de la sexualidad. Y el desarrollo de la sexualidad se creía que aparecía en la etapa de la pubertad, ¿no? Freud viene a romper este prejuicio y a decir que desde que nacemos somos seres sexuados hasta que morimos. Es decir, que tenemos sexualidad durante toda nuestra vida. Y por supuesto también los niños tienen sexualidad. ¿Qué ocurre? Que las manifestaciones sexuales de los niños, lógicamente, son diferentes o tienen unas características peculiares con respecto al desarrollo de la sexualidad adulta. Por ejemplo, una de las características que tienen las primeras manifestaciones sexuales infantiles es el carácter autoerótico. Es decir, el niño es en su propio cuerpo antes de que el niño, me estoy refiriendo a los primeros meses de vida, antes de que el niño pues, pueda establecer contacto con otro o solo establece contacto con el otro a través de las necesidades básicas, como son pues el llanto para llamar a la madre para que le dé de comer o para que le abrigue, ¿no? El niño durante los primeros años podríamos decir que su sexualidad no la desarrolla dirigida a otro sujeto humano, como va a ser una de las características de la sexualidad adulta, ¿no? Que la sexualidad adulta la sexualidad está dirigida hacia otro objeto o hacia un humano, ¿no? En este caso, en los niños, en los primeros años, no hay objeto al que dirigir la sexualidad y por eso decimos que es autoerótica.
las manifestaciones sexuales encuentran en el cuerpo del niño su satisfacción. Y además, no solo eso, no solo tendría esta característica, la sexualidad infantil, sino que además el desarrollo de la sexualidad en estos primeros años de vida estaría asentada sobre las necesidades básicas, ¿no? Inicialmente la sexualidad cabalgaría o estaría asociada con las necesidades de comer, como vamos a ver en la etapa oral, de hacer caquita o de hacer pis, como vamos a ver en la etapa anal, para luego llegar a la etapa genital. Es decir, que inicialmente necesidad y sexualidad estaría junto, para luego separarse. Lo que ocurre es que van a quedar de alguna manera ligadas de por vida, ¿no? Es decir, que la sexualidad se asiente inicialmente en el origen de la sexualidad infantil sobre las necesidades básicas, nos harán entender cómo perturbaciones, por ejemplo, sobre las necesidades básicas, como decía, por ejemplo, la necesidad de alimentación. Pues esto nos hará entender cómo perturbaciones de la alimentación en la edad adulta van a tener que ver también con problemas en la sexualidad de esa persona, ¿no? Es decir, que sería recíproco, ¿no? En una dirección y en otra. Bueno, la sexualidad en la fase oral. ¿Cómo es la manifestación de la sexualidad en esta fase oral? Ya el otro día hablamos un poquito y hoy lo nombro por encima. Fundamentalmente tiene que ver con la actividad succionadora. Podríamos decir que la fuente, la pulsión sexual, podemos decir que tiene una fuente, tiene un objeto, tiene un fin y tiene un empuje, ¿no? Toda pulsión tendría estas cuatro lugares, fuente, objeto, fin y empuje. Cuando estamos en la etapa oral, donde es la boca la encargada de producir las satisfacciones al niño, el goce al niño, diríamos que entonces la fuente en la etapa oral sería la boca. El objeto en la etapa oral sería el pecho inicialmente. Y el fin sería la satisfacción. El fin siempre de la sexualidad va a ser la satisfacción, el goce. Entonces, el niño, inicialmente por la actividad succionadora del pecho y de la actividad de la alimentación, no solo siente que su necesidad de hambre es aplacada y disminuye, sino también siente un goce, una satisfacción en el paso de la leche por su cavidad bucal. Eso va a llevar que el niño en cada acto de amamantamiento, además del goce por saciar la necesidad alimenticia, también se produce este otro goce, que luego se va a hacer independiente de la alimentación. Es decir, lo que decía antes, ¿no? La sexualidad infantil, ¿no? Que es una de las características de la sexualidad infantil, pero podríamos decir que es una característica de la sexualidad humana. Lógicamente, los sujetos adultos hemos sido niños, ¿no? Entonces, bueno, es una característica, ¿no? Que no ocurre, por ejemplo, en los animales, ¿no? En los animales mamíferos, ¿no? Que la sexualidad, el inicio de la sexualidad se va a desarrollar inicialmente junto con las necesidades básicas, para luego desligarse de ellas, ¿no? Y eso ya es una característica que va a tener consecuencias en diferentes aspectos, y lo podemos ver luego un poquito, si quieren, en el desarrollo de la persona y en el desarrollo de la salud y de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que Freud descubre, ¿cómo lo descubre Freud? ¿Cómo Freud llega a establecer estas etapas del desarrollo psicosexual, como por ejemplo esta primera etapa en la que nos encontramos, la etapa oral?
Bueno, primero, inicialmente, sobre todo por el análisis, por los recuerdos que le contaban las personas que él analizaba, ¿no? Él aplicaba el método psicoanalítico para tratar a los pacientes que tenía en ese momento, pacientes neuróticos, pacientes histéricos, y en el relato de esos pacientes, bueno, pues le relataban situaciones que tenían que ver con la sexualidad infantil. Y luego, por otro lado, con la observación directa de la vida de los niños, ¿no? Aunque, aunque aquí dice que esto puede provocar errores o producir errores de interpretación, ¿no? Pero decía, una, ¿no? Lo que cuentan los pacientes en la consulta y otra, la observación directa le permitía construir toda esta teoría. En la etapa oral, a ver, perdón un momentito. Vale. En la etapa oral, podemos decir entonces que la boca es el centro de la sexualidad. Es la etapa donde el niño se echa todo a la boca. La boca también es su órgano explorador. No solo es su órgano que le produce placer, sino también el órgano con el que explora el mundo, ¿no? Entonces el niño va a tender a echarse toda la boca como forma de experimentar el mundo. Luego pasaríamos a la etapa anal. Esta etapa tiene que ver con el control de esfínteres, que ronda en torno a los 2 años de vida. En esta etapa el niño por primera vez va a ejercer un control, bueno, el niño va a tomar sus excrementos como algo de su cuerpo, ¿no? Él no va, de hecho, al niño no le da asco jugar con los excrementos hasta que no aparece luego eh, el asco en el niño, el sentimiento del asco, el afecto del asco. El niño no siente ningún asco en jugar con sus excrementos. Y él, para el niño, su caquita es como si fuera una parte de su cuerpo. Él no entiende que es algo que tiene que expulsar y que no es algo de su cuerpo, sino es algo que expulsa su cuerpo. Para él es algo de su cuerpo. Entonces, por primera vez en esta etapa es cuando el niño tiene cierto control sobre algo de su cuerpo, en el sentido de que descubre la posibilidad de dar o retener las heces a su voluntad, ¿no? La mamá o el papá le van a pedir que haga caquita en el orinal, pero él va a tener la oportunidad y la autonomía para contentar a su padre o a su madre eh, y darle la caquita que va a ser un equivalente del regalo, de un regalo, ¿no? Va a ser el dar y recibir, va a tener que ver también con esta etapa del desarrollo psicosexual, o retener, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, es en esta etapa donde se constituye por primera vez inicialmente eh, el dar y la sensación de dar o la sensación de retener. Freud nos dice en este texto que estamos hoy trabajando, que son las etapas del desarrollo psicosexual, y el texto es 3 ensayos para una teoría sexual. Freud nos dice que el estreñimiento de los neurópatas, de los neuróticos, tiene mucho que ver con el desarrollo de esta etapa, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo el niño ha utilizado, ha gestionado la retención o la expulsión de las heces. Eso sería en la etapa sádico-anal, también se llama, eso sería más en la parte más social, de relación con el otro. Pero, ¿cuál es el goce, cuál es la satisfacción o el goce que se produce en la etapa anal? Si la fuente en la etapa oral era la boca, en la etapa anal, perdón, la fuente es el ano. Y si el objeto en la etapa oral era el pecho, ahora el objeto va a ser el excremento. Y el fin en ambas etapas va a ser la satisfacción. El niño siente gran satisfacción en el momento de la excreción
o el niño también a su voluntad, perdón, no sé si hay alguna pregunta, a su voluntad también retiene el excremento para a la hora de expulsarlo producirse una mayor satisfacción, porque se excitan y le produce placer todas las mucosas en torno al ano. Bueno, no estoy diciendo nada, el psicoanálisis viene a poner palabras a cosas de las que todos nos damos cuenta, pero que a veces no se dicen, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo si digo que eh, ¿no? La relación o el placer de ir al baño, ¿no? Como el placer de comer está asentado en la etapa oral, el placer de ir al baño, defecar y expulsar, tiene un goce, habla de un goce que está, como digo, originado en esta etapa, ¿no? Vale. Luego, la siguiente etapa del desarrollo psicosexual, estas dos etapas, como decía al principio, serían etapas autoeróticas. El niño se produce su goce en su propio cuerpo, ¿no? No necesita al otro, o bueno, no necesita al otro porque mm, vamos a ver que también en el niño también empieza a haber una actividad masturbatoria, ¿no? De toqueteo de sus zonas genitales fundamentalmente. Pero no solo que no necesita al otro para darse satisfacción, como estamos viendo en estas dos etapas, sino que además no tiene un objeto, ¿no? La sexualidad no está dirigida a ningún objeto. La sexualidad es autoerótica. Va a ser en la etapa genital donde la sexualidad va a estar dirigida a un objeto amoroso, que ya esto lo hemos hablado en un vídeo que les invito a todos que vean, sobre el vídeo se titulaba el complejo de Edipo, creo. Ahí hablamos en profundidad de esta fase que ahora voy a nombrar, pero por si quieren profundizar un poquito más en esta fase pueden ir a ese vídeo en la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Entonces, en esta fase ya la sexualidad está dirigida a un objeto. ¿Cuáles van a ser los primeros objetos amorosos del niño? Los primeros objetos amorosos van a ser los padres, las figuras parentales, ¿no? Las figuras o las personas que han hecho la función parental y maternal, ¿no? Su sexualidad va a estar dirigida hacia los objetos. Podemos decir que esta es es el primer momento en el que en la vida del niño y en la vida y en la sexualidad humana se produce la primera elección de objeto. Por primera vez se produce la elección de objeto. Esto va a tener también una importancia grande en la sexualidad adulta, porque hay ocasiones donde en la sexualidad adulta se puede volver a una fase autoerótica de la sexualidad. Quiero decir, en la sexualidad adulta, ¿no? Nuestra sexualidad adulta va a quedar constituida conforme en gran parte al desarrollo de de estas etapas psicosexuales. Pero luego en la sexualidad adulta, una sexualidad compleja, al humano, al hombre, a la mujer, nos van a pasar muchas cosas. Y a veces, por ejemplo, una decepción importante en el terreno amoroso, una decepción, por ejemplo, con el objeto amoroso, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis, cuando hablamos de objeto amoroso, nos referimos al otro, ¿no? Al sujeto sobre el que ponemos nuestra libido, al sujeto que nos, que nos erotiza, que nos gusta, al que amamos, ¿no? A eso se le llama objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una decepción con el objeto amoroso puede hacer que la libido o la energía sexual vuelva de forma inconsciente a una etapa autoerótica, es decir, que la sexualidad luego se desligue del objeto y vuelva al sujeto de forma autoerótica, ¿no? Que podríamos decir que ahí la libido, podríamos decir que
el fin de la sexualidad adulta sería, como fin de la especie, sería no solo la satisfacción de la que hablamos antes, sino sería la reproducción. Entonces, el objeto sexual, el otro, es necesario en la reproducción. Es verdad que luego, en la edad adulta, la sexualidad se va a hacer independiente en la reproducción. Eh, el hombre y la mujer van a tener relaciones sexuales no por la reproducción, podríamos decir que es el mandato de la especie, pero luego las relaciones sexuales se tienen por el fin no de la reproducción, sino por el fin de la satisfacción, ¿no? Lo que nos lleva a mantener relaciones con otros y a repetir esas relaciones con otros, esas actividades sexuales, es la satisfacción, ¿no? Entonces, sería como la satisfacción sexual con el otro sería como lo más saludable. Es verdad que el sano, no, salud, enfermedad, en psicoanálisis es una línea delgada, ¿no? Pero sería como lo más saludable. Es decir, que cuando la libido regresa a una sexualidad autoerótica, podríamos decir que ahí habría una fijación o habría una fijación de la libido, ¿no? A una etapa anterior, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, estas cosas nos pasan a todos y ¿no? La libido, la fijación, las complicaciones en la sexualidad, las dificultades, las perturbaciones en la sexualidad son muy comunes, mucho más comunes de lo que creemos, ¿no? No es tan fácil una relación sexual, ¿no? Como lo podemos pensar. Vale, por aquí hacen una pregunta, Jonathan Maldonado. Hola Jonathan, buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Muy bien, Jonathan. ¿Qué pasaría en la elección de objeto del niño en una pareja homosexual? Vale. La elección, bueno, bueno, te voy a decir que la elección de objeto en el niño es homosexual y es heterosexual. En el caso de la niña, su primera elección de objeto es homosexual. ¿Por qué digo esto? Porque el primer objeto amoroso en la etapa genital, que estamos hablando en torno a los 3, 5 años de vida, el primer objeto amoroso tanto para el niño como para la niña es la madre, o quien hace la función madre, que generalmente es la madre biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la elección de objeto en la niña va a ser, su primer objeto amoroso va a ser homosexual, ¿no? Pero en el niño no, porque es de distinto sexo, pero el complejo de Edipo completo nos muestra que luego, ¿no? La niña luego va a pasar de tener como objeto amoroso a la madre a tener como objeto amoroso al padre, ¿no? Pero es que el niño va a pasar también de tener como objeto amoroso a la madre a tener también como objeto amoroso al padre. Es decir, tanto el padre como la madre van a ser objetos amorosos y rivales. Eh, Esto Freud se basa, que no sé si tu pregunta va en esta dirección o va en torno a la homosexualidad ya adulta, pero bueno, ahora lo podemos ver también, lo de la homosexualidad adulta. Y para llegar a esto que estamos hablando, Freud se basa en la teoría de la bisexualidad psíquica. Él dice que la sexualidad, que el objeto sexual, incluso el propio sexo, el propio sexo, hombre o mujer, no vendría, o sea, viene determinado físicamente, ¿no? Son unos órganos sexuales o bueno, unos órganos sexuales los que determinan un sexo u otro, pero lo que es el sexo psíquico femenino o masculino es una construcción. Tanto la construcción del objeto, ser mujer o hombre, como la elección de objeto, ¿no? Elección de objeto homosexual y heterosexual. La teoría de la bisexualidad dice que el niño vendría con la disponibilidad tanto para ser ambos sexos
como para tomar objetos sexuales del mismo sexo y de distinto sexo. Freud, la teoría de la bisexualidad psíquica se basa en la teoría del hermafroditismo, ¿no? Que el hermafroditismo físico, orgánico, ¿no? Que serían aquellos seres que tienen los dos sexos, aquellos seres que tienen tanto órganos masculinos como femeninos, ¿no? Normalmente uno más, ¿cómo se dice?, menos desarrollado que el otro, pero tiene los dos sexos. Y en un momento determinado del desarrollo del feto, el feto, el feto a ver cómo lo explico, no me es fácil porque son cuestiones más orgánicas, ¿no? Pero podríamos decir que siempre guardaríamos, aunque luego nuestro desarrollo en el feto va a determinar o va a seguir un camino, estoy hablando ahora a nivel orgánico, va a seguir un camino dirigido hacia el desarrollo de mi sexo mujer o un camino de desarrollo de mi sexo hombre, siempre van a quedar latentes particularidades del otro sexo. Por eso digo, Freud se basa en la teoría de la bisexualidad orgánica para desarrollar su teoría de la bisexualidad psíquica, con lo cual es a construir. El sexo del sujeto y el objeto sexual es a construir. ¿Qué quiere decir a construir? No viene hecho, no viene. El sexo de la persona no viene dado por los genitales que tiene, es mucho más complejo. Sí, los genitales, ¿no? Los órganos sexuales, me refiero sobre todo a la construcción psíquica de mujer y construcción psíquica de hombre, ¿no? Y, por supuesto, la elección de objeto, ¿no? De hecho, bueno, a veces ya si nos vamos a la elección de objeto heterosexual u homosexual en la edad adulta, eh, hay parejas, ¿no? Por ejemplo, de homosexuales donde uno toma el papel masculino y otro el papel femenino, es decir, que aunque orgánicamente sean dos hombres, no sea una relación heterosexual a nivel de organismo, sin embargo, en la relación psíquica, podríamos decirlo, ¿no? En la relación objetal se estarían relacionando como si fuera una pareja heterosexual. ¿Por qué? Porque uno ocupa más un lugar masculino y otro un lugar femenino. O en una pareja heterosexual de sexo orgánico hombre y sexo orgánico mujer, que ambos estén ocupando una misma posición masculina mayormente, ¿no? Porque también las posiciones son, ¿cómo se dice? La posición masculino-femenino son cambiantes, variables también, ¿no? Pero bueno, mayormente solemos tender a ocupar más una posición u otra, ¿no? Y como digo, en una pareja heterosexual podría estar ocurriendo que orgánicamente es una pareja heterosexual, pero en la relación objetal es una pareja homosexual. ¿Por qué? Porque los dos están posicionados o están situados en una posición masculina, con lo cual lo homosexual y lo heterosexual van a ser cuestiones a construir, a construir. Bueno, no sé si te he respondido la pregunta, si quieres comentarme algo, Jonathan, y así. Bueno, entonces hablábamos eso, ¿no? De que la etapa genital sería la primera elección de objeto. ¿Y qué ocurre? Que esos primeros objetos amorosos van a ser incestuosos, van a ser los padres. Por lo tanto, están condenados a reprimirse. A ver, perdón. Entiendo, nos dice Jonathan. Entiendo, pero esta confrontación entre sexo psíquico y sexo biológico, sumado a los representantes homosexuales adultos, se ha visto que casi siempre al final del desarrollo, en la etapa genital del niño, crea patologías o crisis en las identidades sexuales del sujeto. A ver, déjame que lo lea otra vez.
Mm, Mira, por un lado esto que preguntas, ¿no? Confrontación entre sexo psíquico y sexo biológico. No es una confrontación, no es a nivel de confrontación, es a nivel de que el sujeto humano es más que el sujeto de la especie. Lo orgánico, lo biológico sería lo animal, lo de la especie, pero el sujeto humano eh, por hablante pervierte todo. El lenguaje pervierte cualquier función biológica. Tanto la pervierte que, por ejemplo, pues se pueden dar pervertir en el sentido de que cambia el orden, ¿no? No pervertir en el sentido de pervertido, ¿no? Tanto pervierte lo biológico que se pueden dar relaciones homosexuales, ¿no? Cosa que es infrecuente encontrarlo en los animales o que no se da en los animales, ¿no? Entonces, no es una confrontación, sería una característica de la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, ¿no? Que no solo tenemos un sexo orgánico, eh, no solo tenemos una genitalidad, también tenemos una sexualidad, también tenemos un sexo, una sexualidad psíquica que va mucho más allá de la genitalidad, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Y luego, esto que comenta Jonathan, de que al final del desarrollo de la etapa genital crea patologías o crisis en la identidad sexual del sujeto. Freud no habló de esto. Freud no habló eh, de la crisis de la identidad sexual, ¿no? De hecho, no es hasta la etapa de la pubertad, que sería después de la etapa genital en la que estábamos ahora, vendría una etapa de latencia que vendría como consecuencia de esa represión de la que hablábamos antes de la sexualidad infantil por ser objetos incestuosos, los primeros objetos amorosos. Entonces viene una etapa de latencia que es como si se durmiera la sexualidad o ¿no? El desarrollo, las manifestaciones sexuales en el niño y aparecieran otros intereses. Estaría latente, no es que haya desaparecido, sino estaría latente. Y aparecerían otros intereses en esta etapa, ¿no? Serían los intereses escolares, los amiguitos, para aparecer nuevamente con toda su fuerza y ya con todo su desarrollo psicosexual completo en la pubertad, ¿no? Entonces, para el psicoanálisis no es hasta la pubertad que se desarrolla la sexualidad del sujeto, no es hasta la pubertad, con lo cual mmm, identidades sexuales antes de la pubertad, hay desarrollo psicosexual, pero la identidad, incluso una segunda orientación, una segunda elección de objeto ya orientada no sobre objetos incestuosos, sino sobre objetos fuera de la familia, ¿no? Que es lo que se va a producir en la pubertad, ya aquí tomaría más el carácter de pues una elección de objeto homosexual o heterosexual, ¿no? Pero no es hasta la pubertad. Es decir, estamos hablando de la pubertad de los 12, 13, 14 años, ¿no? Cuando se desarrolla de forma completa el cuerpo humano para el fin, uno de los fines de la sexualidad del que hablábamos antes, que es el de la reproducción, ¿no? Queda completo, ¿no? El aparato orgánico para la sexualidad, ¿no? Porque hasta ahora la sexualidad infantil, mm, el niño en la etapa del complejo de Edipo tiene que renunciar, entre otras cosas, a los objetos amorosos, incestuosos habíamos dicho, pero también tiene que renunciar porque eh, es una elección de objeto amoroso en un cuerpo de niño. El niño no está preparado, eh, su cuerpo no está preparado para el desarrollo de una sexualidad. Entonces, la renuncia también viene en este sentido, ¿no? Tiene que esperar a un desarrollo psicosexual, un desarrollo sexual total para poder dirigir eh,
la sexualidad hacia el fin del coito, ¿no? Hacia el fin del coito, ¿no? Como sería en la pubertad, ¿no? Entonces, está destinado a fracasar. Bueno, la sexualidad infantil se manifiesta de esa manera, pero el fin sería la satisfacción únicamente, ¿no? Porque todavía le queda que seguir desarrollándose, pero la sexualidad no se termina de desarrollar, la sexualidad en torno a genitalidad me refiero, porque la sexualidad se está desarrollando toda la vida, pero hasta la etapa de la pubertad, ¿no? Bueno, pues en la etapa de la pubertad, ya llegados a esta etapa, donde ya el niño toma, ya desarrollados sus órganos sexuales, exteriores, internos, ya podemos ver a una mujercita y a un hombrecito, ya, bueno, pues dirigen ese desarrollo sexual, dirigen esa sexualidad, esa genitalidad también hacia un objeto amoroso, ¿no? Ya no es autoerótica la sexualidad, como veíamos en la sexualidad infantil, no es autoerótica, sino ya toma un objeto amoroso sobre el que dirigir su libido o su sexualidad, ¿no? Y Freud luego dice una cosa muy interesante, que los primeros objetos amorosos, que son los padres, las figuras parentales, ¿no? Que tienen que haber sido reprimidas, ¿no? O que han sido reprimidas, luego, a ver cómo lo dicen, no tome nota en el texto este de tres ensayos, dice que lo que queda con respecto a esos objetos, primeros objetos amorosos, va a ser una corriente de ternura, ¿no? Una corriente de ternura que luego se va a unir a la corriente amorosa que se desarrolla en la sexualidad para unirse lo que es en la experiencia del amor, lo tierno con lo erótico, el amor con el deseo, la pasión con el amor. ¿Me explico? Eh, el amor o la relación amorosa objetal de pareja integra ambos ingredientes, pasión y amor, ¿no? Solo pasión no es una relación de pareja, es una relación sexual. Solo amor es una relación madre-hijo o entre amigos, ¿no? Una de las especificidades de la relación de pareja es la unión de la corriente tierna y la corriente erótica, ¿no? En un mismo objeto. ¿Qué ocurre? Que es complicado, es muy complicado, porque muchas veces no se produce esta unión y a quien amo no puedo desearlo y a quien deseo no le amo. Freud habló también de esto en otro texto muy interesante, que no recuerdo ahora el título, sobre algunos tipos de elección de objeto, ¿no? Cómo había hombres que a la mujer que amaban no la deseaban y a la mujer que deseaban no la amaban. Entonces ahí diríamos que está separado las dos corrientes, ¿no? Pero bueno, comentaba esto, que eso lo podemos hablar en otro vídeo, ese texto que voy a buscarlo porque no recuerdo ahora el nombre, pero es interesantísimo, ese texto, ¿no? Eh, que lo llama como el amor a la madre y a la prostituta, ¿no? Como, bueno, no recuerdo ahora, disculpen porque me voy a confundir, pero por lo que saqué esto era para decirles que esa corriente amorosa vendría es como si se hubiera convertido la corriente erótica inicial hacia nuestros padres, hacia los objetos incestuosos, se hubiera convertido en una corriente tierna. Y esa corriente tierna vendría a unirse luego en la etapa de la pubertad a la corriente erótica que vuelve a tomar objeto sexual en, el, en otro, ¿no? En un objeto fuera de él, no ya integrado en él, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o quieren comentar alguna cosa. El tema de la sexualidad es un tema realmente
muy interesante y muy complejo, ¿no? Y Freud escribe mucho sobre sexualidad y es probable que veamos otros vídeos donde hablemos sobre la sexualidad. También hay un vídeo, por si quieren verlo, en psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, donde hablo, el título es ¿de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos? ¿No? ¿Cómo se produce esa elección de objeto? Cuando elegimos un partener, un objeto amoroso, ¿qué es lo que nos enamora? Cuando nos enamora, ¿qué es lo que nos enamora del otro? ¿No? Les invito a que lo busquen y a que lo vean, que también habla pues sobre todos estos temas que estamos hablando. Bueno, sin nada más, agradecer a los seguidores de Focus Familia, de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo y de Mejor Hablar, estar ahí. Y les invito pues a un nuevo vídeo en directo el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Jonathan me pone risa y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí.